¿Sabías que en la Plaza Enrique García Herrera existe un museo dedicado a las costumbres y actividades populares de la Málaga del siglo XIX? Una antigua posada del siglo XVII donde podrás pasear entre carruajes. Y contemplar oficios como la forja, la imprenta o también la panadería. Os invitamos a descubrir el Museo de Artes y Costumbres Populares en Paseando por Málaga. Noelia García Ruiz, responsable del Museo de Arte y Costumbres Populares de la Fundación Unicaja y conservadora del museo. Muy buenas. Muy buenas, Diego. Qué ganas tenía de venir a este museo que, bueno, yo creo que los escolares malagueños hemos visitado alguna vez, ¿verdad? Con los Sí. profes, a veces también con la familia, pero ya hacía años que no venía por aquí y es una maravilla. Y este patio de bienvenida, ¿qué me puedes contar? Una suerte, la verdad, es un privilegio. Bueno, en principio, y en nombre de Fundación Unicaja, daros la bienvenida al Museo de Artes y Costumbres Populares. Como os decía, una suerte porque estamos en un enclave privilegiado, en pleno centro de Málaga, una casa que data del año 1632, que durante todo ese tiempo ha sido una gran posada, la Posada de la Victoria, pero que sí es cierto, bueno, y en el siglo pasado también tuvimos que fue casa de vecinos, pero sí es cierto que hace ya casi 50 años se abordó la idea de hacer un museo de artes y costumbres populares y tuvimos la suerte, bueno, pues en ese momento se apostó por eso y se transformó en lo que hoy en día es el Museo de Artes Populares. Este año cumplimos el 23 de octubre, cumplimos nuestros 50 años y es un momento especial para celebrarlo. Oye, medio siglo de vida a este museo, con este patio, como decimos, con el suelo empedrado, con estos arcos, luego la vegetación, esta bugambilla que me encanta, Sí. el pozo que podemos acercarnos a Sí, él. claro. Bueno, es un patio desde luego precioso, muy andaluz y muy cuidado, ¿no? Yo creo que como bienvenida al visitante no se Sí. puede tener mejor emplazamiento, ¿no? Este Sí, patio. sí. Yo creo que es el momento, ¿no?, de apostillar en la idea de que, como vosotros bien indicáis, esto es un paseo. Y el que viene aquí al centro, el que viene al museo, hace ese paseo a través de nuestra Málaga del 19, a través de estos objetos tan singulares, se pasea y se sienta y se encuentra a gusto en este patio y disfruta del olor de nuestro jazmín, ¿no? Y en definitiva, esta luz también tan maravillosa que tenemos en Málaga, la disfruta en nuestro centro, al margen, por supuesto, de disfrutar de lo que es la colección. Una colección que supone viajar en el tiempo. Al final Sí, proponéis totalmente. al visitante, a través de este museo de la Fundación Unicaja, un viaje en una máquina del tiempo para comprobar in situ, con objetos reales, con muebles antiguos, con vestuarios, con una colección de barros malagueños preciosa que Sí. tiene mucha fama, mucho reconocimiento, cómo era la vida en el siglo XIX, ¿no? Exacto. En la capital y en la provincia. Muy importante lo que acabas de comentarnos es el hecho de que hablamos de Málaga y hablamos de su provincia a través de las 18 salas que tenemos distribuidas en 2 plantas, en la que se hace un recorrido a través de oficios muy representativos, ¿no? La pesca, la tahona, todo lo que ha supuesto la herrería, el campo. En definitiva, hay muchas cápsulas del tiempo que se traducen en objetos simples, en objetos singulares, que en definitiva nos traen emociones. No solo nos hablan de nosotros, quiénes somos a nivel científico, por supuesto, porque es el valor y la característica de este museo, ¿no?, ese valor etnográfico, sino que además nos reportan emociones, emociones. Pues nosotros desde luego estamos dispuestos a emocionarnos Sí, con por esta favor. visita, a trasladar también esa emoción a nuestros espectadores. Te está esperando mi compañera Gloria Cosano Venga. en una de las salas para que le cuente, tú y yo nos vemos enseguida, Vale. pero eso sí, aclarar a nuestros espectadores que en la memoria colectiva de muchos malagueños, la entrada al museo está por el pasillo de Santa Isabel, pero ya hace años se cambió a la plaza que lleva el nombre del propio, bueno, del que fue primer director del museo. Por supuesto, esa es también nuestra suerte, que en su momento se le dio el nombre a una gran figura que fue don Enrique García Herrera, el primer director del museo, y también él, durante muchísimos años, el presidente de la Caja de Ahorro Antigua Provincial de Málaga. Pues ya sabéis que la entrada al museo está por la plaza
de Enrique García Herrera. Te espera Gloria y tú y yo nos vemos enseguida, ¿vale? Venga, Noelia? vale. Noelia, encantada, un placer que me recibas aquí en esta sala de la burguesía. Bueno, este museo es una maravilla, pero sin lugar a dudas, aunque todas las salas nos llaman la atención, yo creo que esta es la que más despierta la curiosidad del que se acerca a este museo. Sí, es verdad que llama muchísimo la atención, cambias de ambiente completamente y entonces te llegas a la parte de la burguesía, esa clase social, ¿no?, ambientada en el siglo XIX y esa transformación que se da lugar gracias a la industrialización de la provincia, de la ciudad en sí, ¿no?, cómo da lugar a esa Málaga, ¿no?, y ese esfuerzo de la provincia, ¿no? Y bueno, y se ve en los objetos que os decía antes, lo importante que son los objetos en este museo, ¿no?, porque hablan, nos dicen, nos dan información. Ya nos está comentando, por ejemplo, va a pasar si por quieres, aquí. sí, Bueno, es que pasamos. esta vitrina es una maravilla, tenemos una riqueza de trajes, Sí. abanicos también, parasoles. Exacto. Coméntanos un poco. Sí, lo que hablábamos, ¿no?, de esa transformación, ese poder adquisitivo y por tanto ya se pueden consumir, se pueden tratar con mejores tejidos. Bueno, las señoras pueden pasear, por supuesto, con sombrillas, ¿no?, para refugiarse del sol, esos abanicos, ¿no? Seguramente habrá oído hablar, ¿no?, de ese lenguaje, El lenguaje de abanico, invisible, por entre favor. comillas, ¿no? Se debería de recuperar. Esa manera, ¿no?, de abanicarse, ¿no?, de traducir emociones, ¿no?, discursos, esos discursos. Bueno, Y son trajes todos del siglo XIX. Todos del siglo XIX, por supuesto, sí. Y bueno, fíjate también, tenemos detallitos aquí como bolsitos elaborados con puntillas, los guantes característicos. A mí me ha fascinado el paraguas con el mango de nácar. Nácar. O sea, me parece una Muy maravilla. bonito, sí, Y ¿no? luego tenemos tanto trajes de día, más diurnos, como nocturnos también, de noche, de fiesta. Exacto, porque estamos hablando de bueno, esa clase social que comienza también a adentrarse en ese mundo de la cultura. Se crea edificios tan emblemáticos como el Conservatorio María Cristina, la Academia Plaza de San Francisco. Exacto. Centros, lugares donde se expresa la cultura, ¿no?, el arte. Y ellos son los artífices también de ese movimiento, ¿no? Hablamos de que la burguesía alcanza en Málaga un gran nivel y también un gran peso social, por lo tanto dejó mucha huella y aquí lo podemos ver reflejado. Yo te confieso, Noelia, que a mí la vitrina que más me llama la atención, me impone, de hecho, es la de las muñecas. Yo creo que coincidirá Sí, mucha gente conmigo. Nos suele pasar, Gloria, nos suele pasar, sobre todo los alumnos que vienen aquí al museo, continuamente nos hablan de quizás esa parte, ¿no?, un poquito así de temor, ¿verdad? Bueno, pues... ¿Por qué está aquí esta vitrina? Bueno, es testimonio, por supuesto, de esos juguetes que se le regalaban a esa clase social, ¿no?, a la burguesía. Y si te fijas también, traduce en su forma de vestir, en sus características físicas, traduce esa condición, esa costumbre, esa condición social en la que era normal bueno, pues que se mantuviese esa tez clarita. O sea, que no tenemos que asustarnos de que las muñecas sean más blancas de la cuenta, responden a esa clase social burguesa que se tapaban del sol, claro, porque no tenían que trabajar. Para diferenciarse de aquellas que estaban continuamente trabajando y por tanto su tez era mucho más oscura, más morena. Por suerte eso ya ha pasado de moda, pero es cierto que se reflejaba en sus muñecas, de ahí que tuviesen, bueno, pues esa tez tan clarita, ¿verdad? Y unos vestidos preciosos también, claro. Sí, que son muy muñecas delicados, también. sí, además elaborados de manera muy artesanal, ¿no? Y fíjate, en juguetes también que tenemos aquí, ¿no?, que nos dan pista, ¿no?, de cómo se jugaba antiguamente, ¿no? Como el carro de bolsa, ¿no?, que teníamos abajo. Con el traje de la muñeca, o sea, son muñecas de poder adquisitivo, Sí, absolutamente. totalmente. Y luego también una cosa que estaba muy de moda, ¿no?, las casitas de muñeca. Las casitas de muñeca, ¿eh? Las casitas de muñeca, la suerte que tenemos de tener esta casita de muñeca, ¿no?, en la que se ofrece gráficamente, nos describe perfectamente el entorno, ¿no?, los habitáculos de cada sala. Incluso esta que tengo aquí abajo nos describe perfectamente la cocina que tenemos en la Posada de la Victoria, ¿no? Qué curioso. Con esa artesa, ¿no?
fin. Además que tiene hasta el más mínimo detalle, hasta la vajilla está pintada a mano. O sea, es una auténtica maravilla y también me imagino que algo muy costoso. Este carrito, ¿no? Parece perfectamente, nos da pie a hablar, por ejemplo, de este carrito que tengo aquí, Sigue el discurso. que habla de todo lo que es la parte de los niños, ¿no? Cómo se trataban con los niños. Que esto ya no era un juguete, era un carrito real de paseo. Un carrito real de paseo. Y que además me comentabas que tenía también una anécdota, ¿no? Quería contártela porque a mí me emociona muchísimas veces cuando hago visitas a personas mayores y la verdad que se me encoge muchas veces el corazón porque me hablan de ese momento en el que los reyes le regalan su muñeca y estamos hablando de una época en la que no existía el plástico. Claro. Y entonces esa muñeca, su carita es de cartón. De cartón. Claro, entonces el mismo día de Reyes, a las 7:30, 8, se van, intentan lavarla, ¿no? Asearla para meterla en la cama y pues se quedan sin muñeca. Y vienen con esa ternura, esa emoción de haber mojado la muñeca el día de los Reyes. Qué lástima. La verdad que sí, me ha pasado ya muchísimas veces, que es la anécdota del museo. Bueno, fíjate, aquí también tenemos una vitrina muy interesante que trata sobre, bueno, trajes de cristianar. Fíjate, ¿no? La elaboración, el delicado y artesano bordado, ¿no? Esas figuras que entroncan con la vid, ¿verdad? ¿Estas serían las ropas de niños, de bebé? Sí, la de cristiana, el traje de cristiana. ¿De cristiana? De cristiana, el bautizo. Una maravilla. Sí, sí. También un trabajo minucioso, una buena costura. Exacto, sí, que ponía en Fíjate, alza, me imagino. Hay muchos temas de los que se puede hablar en esta sala, ¿no? Hablamos, como te decía antes, estamos en un museo dedicado a las costumbres y fíjate que una costumbre que hemos tenido hasta hace, bueno, y hoy en día todavía se mantiene, lo que pasa es que en el tiempo quizás es más corto y tiene que ver con lo de guardar el luto. Pues era tan importante esa expresión gráfica, expresar esa tristeza cuando alguien había muerto en tu familia. Y además semanas y meses. Exacto, incluso años, También. que da lugar a que tú te vistas de negro durante un tiempo, porque para nosotros a lo mejor es habitual, lo conocemos, pero es cierto que cuando viene la gente, los más pequeñitos no conocen. Claro. Y cuando se le habla, por ejemplo, de ese vestido, se le habla de eso, de guardar el luto y lo importante que ha sido siempre es un traje de novia. O sea, este traje negro que vemos aquí era en origen un traje de novia. Traje de novia. Qué Tuvo curioso. que casar de negro porque estaba guardando el luto. Bueno, la verdad es que me he quedado impresionada porque además es un vestido que conserva el cancán y todo, que se nota que es festivo, pero teñido completamente de negro para cumplir con ese luto riguroso. El museo es impresionante, así que si te parece, Noelia, voy a dejar que ahora acompañes a Diego para que nos siga contando y descubriendo más rincones de este sitio. Muy bien, Gloria, gracias. Pues vamos con ello. Bueno, Diego, te veo Noelia. muy interesado, ¿no?, en uno de nuestros objetos más singulares. ¿Qué es? Porque es que me extraña mucho, estaba yo ahí indagando a ver, pero no Es consigo... una chocolatera que mira. tienes que colocar sobre esta hornilla, ¿no? Y así calentar tu chocolate. Claro, con razón, mira que a mí yo soy muy de chocolate con churro y por eso pues me he ido por la chocolatera. Sí. Pues, no sabía lo que era. Oye, estamos en la zona de la cocina, aquí Sí. en el Museo de Arte y Costumbres Populares de la Fundación Unicaja. Bueno, muchos utensilios que seguro que algún que otro espectador dirá, oye, pues yo esto lo vi en casa de mi abuela, en casa de mi madre. Totalmente, ese es el recuerdo que normalmente se traduce en este espacio, ¿no? Ese recuerdo de íntimo en el que las familias se unen para compartir alimentos, para compartir ese momento también de cocinar, ¿no? Y aquí queda reflejado bastante bien en nuestro húmero principal y en esos, como te has dicho, objetos. Estamos viendo uno de los objetos también importantes de esta cocina, esta olla que no solo servía para cocinar pues la comida, sino también incluso a modo de calentar ese agua necesaria caliente para higienizar los objetos, ¿no? Y
y eliminar esas bacterias, ¿no? Muy esencial, muy importante. He cogido otro de los objetos también singulares porque tenemos muchos tipos de visitantes y muchas veces les llama la atención cuando hablamos de la orza, ¿no? Y ellos lo traducen también como ese desayuno del lomo a la orza. Pues que se sepa verdaderamente el objeto, lo que expone la conservación de esa carne, ¿no? En una orza, de ahí ese lomo a la orza, ¿verdad? O sea, que era lomo que se conservaba en la manteca del cerdo, exacto, dentro de este recipiente. De este objeto, exacto. Luego vemos también los lebrillos, También, exacto, los lebrillos. Y también darle sentido a todo lo que fue un gran oficio, que fue el alfarero. Estamos hablando de una época en la que no existía el plástico. Y por tanto, qué esencial, ¿no? Toda esa elaboración, toda esa manufactura de elementos de barro, ¿no? Como por ejemplo también otro que tengo aquí, que nos llama muchas veces les llama muchas veces la atención a los niños pequeños porque ni siquiera conocen el nombre. Parece mentira, pero es así. Y es el botijo. No me puedo creer que haya niños que no sepan en qué consiste o la finalidad de un botijo. Nos pasa aquí y es una de nuestras misiones, ¿no? La de hablar de este objeto tan importante que también habla del objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Esa necesidad de poder mantener el agua fresquita sin tener electricidad, por ejemplo, ¿no? Claro, es una manera de conservar efectivamente, como tú decías, ese frescor del agua y cuántos campesinos no se llevaban en botijo agua al campo. Exacto. Para refrescarse después de la dura tarea, ¿no? De la dura labor del campo. Hace poco incluso lo vi yo en Semana Santa, que también es muy típico, ¿no? Acompañan a las procesiones, exacto. ¿Verdad? Bueno, junto a la cocina tenemos la zona de comedor, ¿no? Totalmente, sí. Todos son muebles antiguos, son muebles originales. Sí, la colección, es cierto que la colección tiene muchísimo más tiempo que lo que es la casa. Son objetos que en su momento pues tuvimos la suerte que don Enrique García Herrera, en una carta, la verdad que muy importante, distribuye a través de todos los alcaldes de la provincia, les las envía, comentándoles que por favor aquello que fuesen a tirar no lo trajesen al Museo de Artes Populares porque teníamos esa necesidad de poder hablar de quiénes somos, ¿no? Y gracias a ese esfuerzo, gracias a esa carta, tenemos la suerte hoy en día de tener prácticamente casi todos los objetos, pero fíjate, Diego, te digo más, y hago hincapié en eso, objetos tan grandes como puede ser un mastren o una almazara. Bueno, hoy en día sería muy complicado, ¿no? Claro. Traerte una almazara y meterla dentro de un edificio. Y meterla dentro de un edificio. O una, como veremos después, un sardinal, ¿no? Objetos tan importantes como ese. Oye, impresionante este arcón, ¿eh? Exacto. Enorme. Exacto. Bueno, y fíjate, ¿no? Esto sería de una casa bien, ¿no? Entiendo. Sí, tiene ese particular guiño, ¿no? Sí. A una casa una casa con mayor poder adquisitivo. Es cierto que en este museo podemos encontrarnos mobiliario, objetos que hablan de familias más pudientes y también familias más humildes. Y yo quiero ahora que nos fijemos quizás en esta obra que tengo aquí, en esta imagen de la Virgen del Carmen, ¿no? Y que habla de esa tradición antigua, de esa veneración marinera, ¿no? Por lo que ha supuesto el mar en nuestra costa, en nuestra provincia. Habla de esa Virgen del Carmen, esos escapularios, esas ánimas benditas a las que se les pedía, ¿no? Se les pedía ese favor. Y quizás tú lo recuerdes también, Diego, esas mariposas encendidas en una esquinita de la casa, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, con aceite, ¿no? Sí. Que muchas veces lo hemos visto reflejado en casa, ¿no? Qué bien. Oye, en esta sala, como decíamos, del comedor, vemos también otros utensilios. El tema, por ejemplo, de aquí pues para... Sí, por supuesto, sí. Para la carne picada, ¿verdad? Sí. Cuando no había picadora eléctrica. Fíjate, mira, lo que vamos a aprender ahora con esto. Oye, ¿y esto de aquí? Bueno, parece... para hacer churros. Para hacer churros, mira. Con la chocolatera. Fíjate qué interesante este objeto, porque fíjate todo lo que hablábamos antes de ese valor etnográfico en el museo. ¿Cómo nos da información un objeto simple y llano? Esto es un dornillo, ¿no? Pero fíjate que está rematado
con un objeto, con una parte más metálica, ¿no? Habla de ese lañador, de ese señor, ese latero que iba por las calles y que acondicionaba esos objetos que se habían roto, ¿no? O sea, aquí el tema de la reutilización y la Totalmente. sostenibilidad lo tenían, Sí, vamos, sí. Ese es casi uno de en el nuestros, ADN. exacto, ese es uno de nuestros objetivos y por lo que el museo verdaderamente está, bueno, en plena realidad, ¿no? En plena Totalmente, realidad. fíjate. Sí, sí. Bueno, pues, oye, muy Seguimos curioso, porque muy mira, curioso. otra de las cosas también que nos pasa en este museo, como te Sí. decía, de hablar de las emociones, tiene que ver también con los olores. Y lo traducimos en este objeto, por ejemplo. Esto es una olla que sirve para tostar castaña, ¿no? Y fíjate ya... ¿Puedo oler? ¿Olerá todavía la castaña cuando se asaba aquí castaña? Es verdad que ya no estamos en esa época, pero es cierto que cuando tú vas paseando por la calle Sí. y te viene ese olor, ¿no? Sí. De la castaña asada, es lo que te traduce muchas veces estos objetos también, ¿no? En este museo es así, sí. Es un museo para detenerse en muchos elementos, para caminar y pasear con tiempo. Totalmente, Para sí. retroceder, como decíamos, en esta máquina del tiempo que nos ofrece el Museo de Arte y Costumbres Populares. Noelia, vamos a seguir visitándolo contigo, pero te espera mi compañera Gloria, que va a contarle cosas interesantes. Y tú y yo nos vemos en un periquete. Un ratito, En ¿vale? un ratito. Venga, Claro. hasta ahora. Buenas. Bueno, Noelia, estaba aquí impresionada porque, claro, algo imprescindible en un cortijo es, por supuesto, el dormitorio, pero hay algunas cosas que yo desconozco. Este elemento que tenemos aquí, ¿qué es? Es llamativo, ¿verdad, Gloria? Sí, Es muy bastante. llamativo, sí, sí. Otro de nuestros cápsulas del tiempo y el objeto más llamativo, es verdad. Fíjate, estás delante de una silla para parir. Es una ¿Para silla parir? para traer niños al Pero mundo. yo decía yo que ese agujero ahí tenía que tener alguna función, Sí, pero... sí. Además, donada por uno de los también los personajes más importantes de nuestro museo, que es don Baltasar Peña Hinojosa, del cual tenemos un montón de piezas que donó en su momento, ¿no? La familia Baltasar Peña Hinojosa. Y bueno, eso es una silla para traer niños al mundo. Así que aquí han nacido niños, aquí Qué han nacido barbaridad. niños. Sí, sí. Es impresionante de ver. Y con luego la esta, ¿no? habitación que encontraríamos en cualquier cortijo, probablemente, ¿no? Ujú. Y además conecta, ¿no? Ese ámbito más privado, ¿no? Ese uso privado, con lo que ya es la sala central, la más grande, quizás una de las más grandes de aquí del museo, en la que hablamos de la vida, del campo, del esfuerzo, La labranza. la labranza, ¿no? Esos yugos, ese arado romano que tenemos aquí, ¿verdad? Que debía de pesar esto para trabajar con él, ¿eh? Qué duro, ¿no? Qué duro ha sido siempre el trabajo en el campo y bueno, esas necesidades que tenían que ser cubiertas y que han sido cubiertas gracias al artesano, al anónimo pastoril, como por ejemplo elementos que necesitas para trabajar, ¿no? Todo lo que son las herramientas que tengo aquí a mi izquierda. Fíjate en estas fibras vegetales, ¿no? Este esparto, cómo se transforma en esos objetos necesarios para el día a día. En canastillas, en auténtico arte decorativo. Botellero, fíjate el botellero, ¿verdad? O sea, es arte decorativo, utensilios y también Bueno, incluso funcional, zapatos, sandalias. funcional, completamente funcional. Fíjate, mira, tienes el esparto que peinas en este cepillo. Ese es un cepillo de esparto. Cepillo, en el que sacas las hebras, que trenzas y creas estas cuerdas con las que finalmente elaboras el objeto. Qué maravilla. Bueno, es un alucine y un Sí. trabajo muy minucioso que totalmente. requería también de mucho tiempo, seguro. Y aquí vemos pues otras tantas maravillas, jaulas también Sí. para pájaros. Todo este testero está dedicado a la caza, ¿ves? Jaulas de reclamo, esas que están tapadas, una incubadora de pollitos, ¿no? ¿Es Para una mantener, incubadora? para mantener los huevos calentitos, ¿no? Un panel totalmente dedicado a lo que es la era, el aventar el trigo, estas herramientas tan útiles, ¿no? Aquí me ha pasado también que me han venido muchas personas mayores y me han contado que sus padres los paseaban en la trilla. No me digas, Noelia, qué curioso, aunque hablamos de que este elemento servía para trabajar el trigo, pero claro, los niños pues los montarían encima y tenían su momento, ¿no? Claro, ese momento de paseo, de diversión, ese trabajo continuo del campo, pero bueno, que también tiene ese especial momento de descanso, claro. Lo bueno de este museo es que nos hace también rememorar nuestra propia historia y eso es una auténtica maravilla. Vamos a continuar, si te parece, con Diego, Venga. vamos a visitarlo y vamos a seguir descubriendo rinconcitos de este museo. Muy bien, Gloria.
Imagina que te pides un café y tú pagas por un café entero, pero te lo dan por la mitad, porque la letra pequeña ponía hasta una taza de café. Absurdo, ¿verdad? En PTV la palabra hasta no existe. Aquí te garantizamos que vas a recibir el 100% de la velocidad contratada. Llama al 1650 y ten la seguridad de que no vas a pagar por un servicio que no recibes. Llama. Conectar internet y televisión en Caja Natural. Noelia, menuda embarcación tenéis aquí en el interior del museo, un sardinal. Un sardinal, Espectacular. sí, que viene del barrio del Palo, Anda. y que nos habla ya de esa tradición marinera, ¿no? Ese litoral tan importante que ha sido para Málaga, todo lo que es la pesca, ¿verdad? Pero fíjate que aquí me gusta hablar muchas veces de identidad, de esa identidad malagueña, ¿no? Que se traduce a través de muchos elementos gráficos. Fíjate, ¿cómo vamos a llegar desde esta Jávega al metro de Málaga? ¿No? Y lo vamos a hacer a través de esta imagen, ¿no? Como Ese ojo fenicio. Ese ojo fenicio, ¿verdad? Como esa Malaca, ¿no? Esa Málaga fenicia que habla de nuestros orígenes, se ha traducido también a través de ese ojo, ¿no? en un elemento identitario que habla de nosotros y que cualquiera que viene aquí a Málaga y nos visita puede reconocerlo y por tanto saber quiénes somos, ¿no? De dónde venimos. En definitiva también, otra de las cosas también que nos puede aportar esta sala es, bueno... Los cenachos. Los cenachos, ¿no? Por favor, los cenachos donde desde aquí se vendía el pescado, la sardina, los boquerones. Exacto. Estos son cenachos. Y ese personaje que Esto lo es tenemos... esparto, ¿no? Esto es esparto. Exacto, es esparto. Esparto. Parto trenzado, que después veremos en la sala del campo, ¿no? Sí. Esa hebra vegetal, ¿no? Esa labor de la pastoril casi. Y una cosita, Noelia, antes de dirigirnos ahí a algo que tiene que ver con los cenachos, tenemos aquí unas boyas clásicas que las tenéis perfectamente conservadas, también expuestas en la sala de la pesca aquí en el Museo de Arte y Costumbres Populares. Fíjate, bueno, ¿no? Que habla maravilla también este elemento que tenemos aquí. Sí, ese mascarón de proa, ¿verdad? Con ese estilo modernista, que también en definitiva, fíjate, estamos hablando de cosas que coinciden, pero con elementos estéticos diferentes, ¿no? Ese ojo fenicio antiguo que protegía, que servía de ojo avisor, y este mascarón de proa, esa señora que también se encuentra en la embarcación, ¿no? Fíjate que hemos hablado de esos cenachos, Sí. ¿no? Aquí tenemos cenachos más pequeñitos y... aquí tenemos ya la figura de nuestro cenachero, ¡Hombre! Que identifica totalmente a nuestra Málaga, ¿no? Ese vendedor de pescado que Pregonando ahí el pescado. Exacto, que iba por las calles, por los barrios. Hoy en día todavía encontramos cenacheros, solo que ya, bueno, pues ya van en su furgoneta, sí. ¿no? Todavía, claro, en algunos pueblos de Eso interior. me ha pasado verlo claro, en los algunos pueblos. pueblos de interior que Exacto. el pescado, pues a lo mejor, muchos pueblos por supuesto tienen pescadería, pero a lo mejor los pueblos más pequeñitos, pues el pescadero va en su furgoneta Exacto. vendiendo el pescado de pueblo en pueblo. Un cenachero, ¿no? Aquí tenemos el cenachero, tenemos la escultura del cenachero en la Plaza La La Plaza La Marina, Marina. de Jaime Pimentel, y aquí tenemos este cenachero en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Málaga. Muy bien. ¿Eh? Sí. Bueno, oye, de la sala de la pesca vamos a pegar un salto con nuestra compañera Gloria, que te está esperando y que le vas a enseñar más cositas del edificio, ¿vale? Venga, vale. Tú y yo nos vemos enseguida. De acuerdo. Hasta ahora. Hasta luego. ¿Qué tal, Gloria? Bueno, Noelia, estoy aquí ensimismada viendo esta maravilla. Explícame, porque aquí tenemos otro lujo. Sí, ya hemos llegado a la sala de la cerámica y la parte principal, ¿no? Estos objetos maravillosos, ¿no? Que se traducen en los diferentes colores, que nos hablan de los diferentes talleres que había artesanales en lo que es la provincia. Y fíjate qué curioso, ¿no? Este torno de alfarero,
Se trabajaban todos estos productos, claro. Exacto, insisto, ¿no? Ese trabajo duro, que no es cualquier cosa, que cuando hablamos de la artesanía no estamos hablando de una cosa mecanizada. Bueno, hoy en día sí, pero que en aquella época era de una manera artesanal, era Artesanía muy pura. duro mantener constantemente el torno, dando vueltas, girando, la maestría con la que se hacen todos estos objetos. Y mira, hemos llegado a un guiño que yo quiero hacer, por favor, me vas a permitir, porque en este museo también se contempla el archivo Díaz Escobar. Y don Narciso es parte esencial de nuestra casa. Fíjate que aquí tenemos hoy en día pues, una pequeña exposición dedicada a esa labor que hacía él en la construcción, en la descripción de biografías para el periódico La Unión Mercantil. Que una maravilla, vemos aquí diferentes artículos, esto es un tesoro también de nuestra ciudad. Bueno, esto es una joya. Esto sí que es verdad que yo subrayo la capacidad de recopilar información que tuvo don Narciso, de hacer de una manera muy minuciosa y de por eso y tener la Málaga del 19 en documentos en su archivo. La verdad que que nos ha ayudado mucha suerte. a conocer esa Málaga del siglo XIX. Exacto. Y también que este museo, pues al fin y al cabo, sea una realidad. Una realidad también en cuanto a que no solamente en este museo puedes recorrer las 18 salas, disfrutar del archivo Díaz Escobar, sino que también tienes la oportunidad, bueno, pues disfrutar de todo un ciclo de flamencos que tenemos consolidado ya en este museo, además de, bueno, pues talleres los sábados dedicados a los niños, dedicados también a los abuelos, a los padres, esa amalgama, ¿no?, en la que se construyen cosas artesanales, porque se habla de los oficios. Además también tenemos música, tenemos teatro. Y se celebra aquí, dentro Sí, de este mismo enclave. además en el patio tan bonito que tenemos. Bueno, hablamos de que es un museo con actividades paralelas, un museo completamente vivo. Sí, totalmente. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Pues bueno, Noelia, si te parece, vamos ahora a que acompañes a Diego para seguir descubriendo otros rinconcitos de este museo. Allá vamos. Noelia, por esta puerta que da al pasillo Santa Isabel, pues entraban los carruajes en el siglo XVII a este edificio, a esta posada. Exacto, exacto. Y entramos a la cuadra original de la casa, de la Sí. Posada de la Victoria, Sí. donde, como ves, todavía guarda ese recuerdo, ¿no?, esa utilidad que era necesaria para la casa, para la posada, porque hay que entender que los que se hospedaban en esta casa, en la Posada de la Victoria, lo hacían también con la idea de venir a vender sus productos, ¿no? El parking estaba incluido en el hospedaje. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy es la sala Totalmente. 8, la cuadra, y tenemos expuestos distintos ejemplos de carruaje. Totalmente. Este, por ejemplo, me llama mucho la atención, Sí, porque es un fíjate. carruaje como muy básico, pero seguro que cumplía su función. A ver, cuéntame, Noelia. Exacto. Estamos delante de varios vehículos, tirados todos siempre por tracción animal, ¿no? Esto que tienes aquí delante es un carro de bolsa. Ya esta propia red nos da ese detalle, ¿no? Nos describe perfectamente que es para transportar mercancía. Allí ya tenemos otro que está dedicado al transporte de personas. Pasajeros, sí, Pasajeros, un poco ¿no? más, con una comodidad, una cierta comodidad en su interior. sí. Fíjate, ¿no?, el detalle, ¿no? Sí. Entre la parte más urbana, más de... Bueno, hablaba de ese vehículo porque lo tenemos en el informe, en la catalogación, que viene del pueblo de Alfarnate. Ah. El pueblo de Alfarnate, yo muchas veces me lo imagino, ¿no? Sí. Incluso ese momento de bajar del pueblo, ¿no? O en sea, esa aquí diligencia. digamos que el carruaje un poquito más, vamos a decir, especial, un poquito más de clase acomodada, es el carruaje que venía de Alfarnate, Sí, que exacto. sería pues como para transportar de una ciudad a otra, de un municipio a otro, por la provincia también, a familias de bien. De bien. Y aquí tenemos un vehículo muy curioso. A ver, cuéntame, porque este coche no lo conozco yo. A ver, Es un carro de bomberos. es un carro de bomberos. Sí, obtuvo un gran premio a finales del siglo XIX en la Exposición Universal que se realizó en París. Sí. Incluso, Bueno, de hecho tiene aquí, fíjate, ¿eh? sí, París, ¿no?, en 1885. Sí. Y hablamos de un momento en el que surge como algo innovador, ¿no? Estamos hablando de que esa necesidad de querer apagar un fuego con mayor facilidad.
y por tanto con este vehículo lo que se traduce es que el agua sale con mayor presión, por supuesto. Hablamos de tiempos pausados y lentos, en cuanto que también está tirado por tracción animal, no era tan fácil tampoco, pero bueno, ya podías tener esa posibilidad de apagar el fuego con mayor facilidad. Sí. Incluso además tiene el escudo de los dueños de este vehículo, que fueron los Larios. Qué curioso. Yo me imagino que los más pequeños de visitantes del museo será sin duda la sala en la que más disfruten, ¿no? Incluso querrán subirse a los carruajes, no se puede, porque son piezas de museo, pero sí que pueden hacerse fotos y seguro que disfrutarán mucho, ¿no? Sí, la verdad es que aquí disfrutan muchísimo con todos los objetos. Además, les pasa una cosa muy singular, y es la siguiente, y es que cuando vienen de pequeños, vienen con esa idea de que el museo es muy grande, ¿no? Los elementos son muy grandes, y es cierto que cuando vienen después ya a enseñárselo a sus hijos, a sus familiares, ya todo les parece como mucho más chiquitito y mucho más curioso. ¿Y dónde está tal objeto? ¿Y dónde está el carro de bomberos? ¿Y dónde está la silla de parir? En fin, todas esas cosas. Noelia, te espera mi compañera Gloria, que está en otra sala, que quiere que le sigas contando más cosas de este museo maravilloso que es el Museo de Arte y Costumbres Populares de la Fundación Unicaja. Tú y yo nos queda todavía una última parada en un sitio también muy especial, así que nos vemos en poquitos minutos y te dejo con Gloria, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Nos vemos enseguida. De acuerdo. ¿Qué tal, Gloria? Aquí, anonadada, mirando también este cartel de fiestas de Málaga, es que pictóricamente también tenemos unas joyas increíbles. Eugenio. El preludio, además, de la zona en la que estamos. Totalmente, y además esa farola, ¿no? Que parece que nos ilumina, que ilumina estas joyas que tenemos aquí delante, que constituye, pues eso, uno de nuestros mayores tesoros, la colección de barros malagueños. La colección de barros malagueños, y además donde tenemos el tesoro que da, pues digamos, imagen a este museo. A este museo, ¿no? La pareja La Grupa, que forma ya parte nuestra de la imagen del museo, esta obra se ha convertido en la imagen icónica del propio museo. Un símbolo que en esencia construye las tradiciones y la vida cotidiana malagueña de su tiempo. La obra pues se enmarca plenamente en la tradición de los barros malagueños, un tipo de escultura de pequeño formato, realizado en barro cocido y policromado, que representaba pues temas populares y costumbristas. Lejos de la gran escultura monumental, estas obras capturaban pues escenas de gran detalle y expresividad, como podrás ver, Gloria. Personajes del folclore local, como el torero, el contrabandista, o figuras de la cotidiana plaza o del campo, ¿no? que son finalmente inmortalizadas en barro. Y nos ofrecen eso, una visión auténticamente idealizada de la identidad malagueña. Además, estas figuras oscilan entre el arte y la artesanía y fueron concebidas en una época pues, de auge romántico y costumbrista. La verdad es que es un verdadero tesoro, ¿no? Es lo que tenemos aquí en esta pieza. Y con lo que a mí me gusta además un costumbrismo, te he de decir, yo en esta sala me deshago, porque tenemos toreros, tenemos también verdiales, con lo que me gusta, bandoleros, por favor. De hecho, si hablamos de bandoleros, tenemos aquí también otra imagen pues importante. Exacto, sí, otra de nuestras obras más interesantes aquí en el Museo de Artes Populares. Aquí ya sí que se escenifica esa emoción, ese momento en el que el bandolero está a punto de caer del caballo, ¿no? Porque le acaban de disparar en el pecho.
y transmite ese sentimiento de dolor. O sea, es absoluta teatralidad recreado en cada una de las figuras de barro, que también nos hablan de nuestras costumbres. Pues hemos dicho verdiales, pero también tenemos recreaciones de bailes flamencos, con los trajes típicos de la época, y al final pues nos dan también muchas pistas de la sociedad de aquel momento. Exacto, sí, sí. Además hay una cosa que me gustaría que supiese Gloria, y es que estas piezas tienen también mucho que ver con los souvenirs, con el hecho de que los extranjeros tenían ese gusto por nuestra cultura, por nuestra tradición, por esa forma de conocernos, y lo hacían a través de estas obras que se las llevaban gracias a que grandes artesanos como los Gutiérrez del León, los Cuberos, Vilches, Musos, recrearon, hicieron de manera artesanal y se trasladaron eso a esos hogares de los extranjeros. Pues me encanta que menciones a Gutiérrez de León, porque además tenemos una última sala que a mí me fascina personalmente, pero antes de conocerla para poner ese broche de oro, vamos nuevamente con nuestro compañero Diego a seguir deshojando tesoros. ¿Qué tal, Diego? Noelia, impresionante, ¿eh? Menuda pieza tenéis aquí en el interior del museo. Impresionante, Estamos en ¿verdad? la zona Sí, sí. del vino, del lagar. Exacto, estamos hablando ya de esta sala dedicada al vino, a la vid, y lo que tienes delante es una prensa que viene del pueblo de Sedella. Esa suerte, ¿no?, que tuvimos con Enrique García Herrera, ¿no?, esa carta de la que te hablaba antes, de haber podido, bueno, yo muchas veces hablo de recuperar, de encontrarnos con estas obras, gracias a él. O sea, Y gracias bueno, a ese primer director del museo, sí, se rescate, consiguió. perdona, quería hablarte de un rescate. Totalmente ese rescate. rescató y atesoró objetos que a lo mejor se hubieran perdido. Se hubiesen perdido. Y fue Sí, ahí sí, sí, sí. recabando por los municipios de la provincia piezas como esta prensa original de un Total. tamaño impresionante que llama la atención que en su momento pudieran meterla dentro en el interior Exacto. de este edificio. Y aquí está para el disfrute de todos. Exacto, y además complicado también a la hora muchas veces de explicar, ¿no?, lo que supone la prensa. Y mira, nos referimos muchas veces a esas imágenes en blanco y negro, esa tradicional pisada de la uva, ¿no?, lo que ha supuesto en definitiva, ¿no?, esos caldos maravillosos, esa uva templada por el Mediterráneo con esos aires tan templados, ese sol, ¿no?, que en definitiva ha hecho incluso una denominación de origen, ¿no?, en nuestros caldos, en nuestros maravillosos vinos. Sí. Y que ha supuesto esa importancia para la producción de Málaga, para la transformación también de la ciudad, ¿no?, Claro. esa industrialización que supuso. Incluso, fíjate, hemos pasado ya a la parte de la bodega, en la que ese mosto que hemos recogido en el lagar se introduce en estos toneles, ¿no?, estas barricas, y dan lugar con el tiempo, ¿no?, esa humedad, ese clima, ¿no?, ese tiempo pausado da lugar a esos vinos. A esos caldos exquisitos que han ¿no? dado fama a Málaga en todo A el mundo. Aquí Málaga. tenemos estas fotografías que ilustran pues toda una tradición, ¿no? Fijaros, ¿no?, estos campesinos portando esas uvas en esos canastos ahí sobre sus cabezas, y Sí, los paseros, los clásicos paseros, paseros de la los paseros. Sarquía. Y ese mimo con el que Pasero iba colocando esos racimos de uva y lo iba volteando, ¿no?, Para que el sol lo fuera para que el secando. sol lo fuese secando. Y nos habla también estas imágenes de todo lo que es la parte de la Sarquía, ¿no?, tan importante también que ha sido, ¿no? Y bueno, ya finalmente tenemos la suerte también de encontrarnos con una taberna, ¿no? Digo, Una aquí tenéis hasta taberna. la propia tasca del museo, ¿eh? La propia tasca. Bueno, Diego, Sí. no sé si lo sabes, pero A es ver. que en los primeros años de la apertura del centro del museo se les regalaba a los usuarios una copita de vino, ¿Ah, sí? una copita de vino dulce, sí. Mira, mira. Bueno, tenéis ahí la botellita, Sí. luego a lo mejor nos tomamos un vinito aquí de la tierra. Pero has mencionado la pasa malagueña, podemos decir que casi que dio la vuelta al mundo, porque se Totalmente. exportó, bueno, a distintos continentes, mucho también a América, ¿verdad? Y eso también guarda relación con la pasa malagueña, con la imprenta. Totalmente. sí, Creo sí. que vamos a continuar nuestro recorrido relacionado con el vino, con la vid y en este caso con la pasa en la zona de la imprenta, que está en la primera planta del museo. Exacto. ¿Vamos para allá? Sí. Venga. Claro, vamos a ello. Bueno, Noelia, pues de la zona del vino pasamos a la imprenta, que aquí en Málaga, desde luego, pues tiene mucha relación, ¿no? No solo con el vino, sino sobre todo también con el tema de esos estuches, de esas pasas, que se ¿no? exportaban a distintos continentes, especialmente a Claro. América. Exacto, el producto había que hacerlo también atractivo y se genera en torno a esa producción, en torno a esa exportación, una gran industria dedicada a la impresión, a la litografía,
y bueno, y por suerte nosotros contamos con muestrarios, contamos con litografías como las que veis aquí expuestas, ¿verdad? Son litografías originales. Originales, sí, sí, ¿no? Lo que supone, fíjate, ¿no? La piedra, el grosor, el peso, ¿no? Y la delicadeza, el dibujo, ¿no? Tan academicista con el que se relatan, se detallan, ¿no? Te digo una cosa, auténticas obras de arte, ¿eh? obras de arte. Que de aquí, gracias a la imprenta, pues terminaban Sí. siendo realidad para esos estuches de pasa, también para Exacto. esas botellas, esas etiquetas de las botellas Exacto. con el que se comercializaban, ¿no? nuestros caldos. Y aquí tenemos una exhibición de todas esas etiquetas, de todas esas obras de arte, pero menuda joya que contáis aquí en el Museo Sí. de Arte y Costumbres Populares. Este libro, bueno, guarda... Perteneció a la empresa, a la imprenta Alcalá, Sí. y por suerte nos lo donaron los familiares. Y fíjate, ¿no? Tenemos un montón de recursos que eran los que ellos utilizaban a la hora de elegir cuál era el soporte con el que querían vender esos productos. Fíjate que hablamos de... Es un muestrario, ¿no? Un muestrario en definitiva de los Adolfo Gros, ¿no? La familia hermanos Gros, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Alcalá, ¿no? La imprenta, o elementos como estos para la exportación, para la venta, ¿no? De las pasas, estos dibujos, esta muchas veces ornamentación sí. dedicada a la uva, a la vid, ¿no? Que nos recuerda, fíjate, las cajas. Qué bonito, qué bonito. Estampas también a veces costumbristas de nuestro Totalmente, folclore. sí, se hace Al uso- final, a través del vino, pues también contaba la historia de un país, de una región como es Andalucía. Totalmente. Patrimonio artístico aquí, en torno a la pasa, al vino. Oye, Noelia, ¿cuánto estamos aprendiendo contigo en este Museo de la Fundación Unicaja? Pero todavía tenemos mucho más que mostrar, y por eso que Gloria te está esperando De acuerdo. a ver con qué nos sorprendéis ahora, ¿vale? Venga, vamos. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Gloria? Bueno, Noelia, sabes que estoy en mi sala favorita del museo ahora mismo y estaba aquí observando la maravilla de Arcángel San Rafael. En este caso, bueno, encontramos una sala con imaginería malagueña, granadina, de los siglos XVIII y XIX. Aquí tenemos una imagen de ejemplo granadino, Torcuato Ruiz del Peral. Y bueno, coméntanos un poco por qué encontramos también esta sala en este museo. Bueno, este museo dedicado a esos valores etnográficos, ¿no? Esa etnografía, también tiene que ver con ese recogimiento en estas piezas devocionales en las que, bueno, es verdad que hay obras muy grandes como las que has visto, la del San Rafael o nuestra querida imagen, ¿no? De la Virgen de la Dolorosa, ¿no? De la familia Asensio de la Cerda. Pero es cierto que sí, que hay muchas figuras chiquititas que tienen que ver, pues eso, con esa devoción, esa manera de encontrarnos con el santo, con el ángel en el que le rezas, le pides. Pero hablamos que si este museo trata las costumbres y las artes populares, es imposible olvidarnos de la imaginería malagueña, desconocida, poco estudiada, pero que tanto ha aportado, y en este caso aquí tenemos grandes ejemplos. Málaga ha sufrido mucho la quema de conventos, pero hay cosas que se salvaron de hogares, de iglesias, y que las podemos ver aquí también. Sí, bueno, esa es una suerte nuestra también. Tenemos una maqueta dedicada a la imagen gráfica de lo que supuso la iglesia de la Merced. Y está aquí esa maqueta del convento perdido, que ya no existe, pero que albergó grandes imágenes de nuestra ciudad. Exacto, exacto. El Calvario del siglo XVIII, que tenemos... Que podemos ver aquí. Sí. O, por ejemplo, ya, pues fíjate, esta maravilla del estandarte de Nuestra Señora de la Salud de finales del siglo XVIII, en plata y repujado. La platería malagueña también fue muy importante en el siglo XIX. Por desgracia se perdieron muchas joyas, pero aquí se conserva esta, y nos llega desde Antequera, además. Exacto. Y además, fíjate que está enmarcada, porque tuvimos la suerte de ya en una pasada exposición de que, bueno, los andaluces tuviesen la oportunidad de verlas en otras ciudades, ¿no? Gracias, pues, a la institución, a nuestra Fundación Unicaja. Fundación Unicaja, que gracias a ellos también pues podemos disfrutar de este museo, y me encanta además que acabemos aquí, Noelia, con la imagen de esta Dolorosa también, imaginería del 18, atribuida a la familia Asensio de la Cerda, y que bueno, en algún momento fue una imagen devocional. Aquí se encuentra hasta su reclinario y todo, para poder disfrutar de ella, incluso rezarle, aunque se encuentra aquí en las dependencias del museo. La verdad es que sí, que es una suerte, y es una suerte haberos tenido aquí en el museo. La suerte ha sido nuestra, créeme, Noelia, y me gustaría también
que le dijeras a todos nuestros espectadores en qué horarios el museo está abierto para el malagueño. Bueno, nosotros ya abrimos de lunes a domingo, abrimos por la mañana, en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde y después por la tarde contamos con esa apertura de 4 a 7 y bueno, si es verdad que los días que son festivos, pues bueno, cerramos a las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Y pues bueno, yo emplazo a todos los malagueños, a todos los extranjeros, a todos a que vengáis al Museo de Artes Populares y que bueno, que os deis un paseo. Que os deis un paseo en definitiva, como es el nombre de vuestro programa. El extranjero aprenderá mucho viniendo a este museo, Muchísimo, pero lo más importante muchísimo. es lo que aprende el malagueño de sus propias costumbres y de sus Por propias supuesto, sí, artes. sí, sí, Muchísimas sí. gracias, Noelia, por habernos acogido tan bien. Y a nuestros espectadores decirles que no se pierdan la próxima semana una nueva edición que habrá de Paseando por Málaga.